El 26 de febrero de 1991, en medio de una tormenta de arena que reducía la visibilidad a apenas unas decenas de metros, en el desierto del sur de Irak, una sección estadounidense de solo 9 M1A1. Abrams hizo lo que todo el mundo consideraba imposible: cargar directamente contra el centro de la formación de la división mecanizada, Tawakalna ala-Allah, la unidad más elitista y orgullosa de Saddam Hussein, aquellos que habían aplastado ejércitos iraníes y juraban que nunca serían derrotados. En menos de 90 minutos, más de 50 T-72, León de Babilonia, ardieron convertidos en columnas de humo negro que se alzaban hacia el cielo. Estados Unidos perdió exactamente a un soldado. Irak, miles de cadáveres y una leyenda reducida a cenizas. Esto no es una película de Hollywood. Esto es la batalla de 73 Hastings, la última gran batalla de tanques del siglo XX, donde por primera vez la tecnología declaró una victoria absoluta sobre el acero y la voluntad humana. Pero lo que muy pocos saben, precisamente el sacrificio hasta el último aliento de aquellos soldados de la Guardia Republicana aquel día salvó sin querer la vida de Saddam, le conservó el trono 12 años más y sembró la semilla de la sangrienta guerra de Irak de 2003. Si quieres saber disparo a disparo cómo ocurrió todo en aquella cortina de polvo, por qué 9 Abrams pudieron pulverizar a una división entera de élite donde cometió Saddam el error mortal, y cuál fue el verdadero precio de esta victoria, no apartes los ojos de la pantalla. Bienvenidos a Battleforge Legends, donde las batallas legendarias se cuentan como si estuvieras allí mismo en el campo de batalla. 1988. Saddam Hussein acababa de salir de la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial, 8 años frente a Irán, casi 1 millón de muertos, ambos bandos usando niños para despejar minas. Irak ganó, pero fue una victoria pírrica, una victoria que casi fue un suicidio. El tesoro vació deudas de 80.000 millones de dólares, la mayoría con Kuwait y Arabia Saudí. Un ejército todavía gigantesco, 1 millón de soldados, 5.500 tanques, pero sin enemigo al que enfrentar y sin dinero para pagar sueldos. Saddam empezó a perder los estribos de verdad cuando Kuwait hizo 2 cosas al mismo tiempo: bombear petróleo por encima de las cuotas de la OPEP hasta bajar el precio a $13 el barril y negarse a condonar los 14.000 millones que Irak suplicaba que le perdonaran. Es más, exigían el pago inmediato. Para Saddam, Kuwait ya no era un país vecino. Era la provincia 19, extraviada, que además le robaba petróleo perforando en diagonal la frontera. El 17 de julio de 1990, Saddam pronunció el discurso de cumpleaños que heló la sangre. Al mundo llamó a Kuwait y a los Emiratos cuchillos clavados por la espalda a la nación árabe y amenazó con hacer que los traidores se arrepientan. La embajadora estadounidense April Glaspie se reunió con él el 25 de julio, escuchó sus rugidos y dijo la frase fatalmente famosa: "No tenemos opinión sobre los conflictos árabe-árabes". Saddam lo interpretó como luz verde. A las 2 de la madrugada del 2 de agosto de 1990, el rugido de los motores T-72 rompió la noche. 3 divisiones de la Guardia Republicana más elitistas, Hammurabi, Medina y Tawakalna, cruzaron la frontera al unísono. Kuwait tenía 16.000 hombres y apenas fuerza aérea digna de tal nombre. Irak llevó 120.000 soldados y casi 2.000 tanques. A las 4 de la mañana, el aeropuerto internacional de Kuwait ya había caído. A las 8 el Palacio del Emir fue tomado. Al mediodía del 3 de agosto, el país más rico del Golfo ya era de Saddam. Las imágenes de soldados iraquíes cargando neveras, lavadoras, oro y joyas en camiones rumbo a Basora inundaron televisiones de todo el mundo. Saddam se burló en televisión: Kuwait ha vuelto con su madre Irak, pero no imaginaba que esta vez había metido la mano en un avispero. El presidente George H.W. Bush declaró inmediatamente: "This will not stand".
34 países, 620.000 soldados, 2.000 tanques y 1.800 aviones empezaron a desembarcar en Arabia Saudí en la Operación Desert Shield, fecha límite de retirada. 15 de enero de 1991. Saddam no solo no se retiró, quemó 700 pozos de petróleo kuwaitíes, derramó 11 millones de barriles en el Golfo Pérsico y sacó a pilotos aliados capturados como escudos humanos. Creía que Estados Unidos no se atrevería a pagar con sangre como en Vietnam. Se equivocó. Y el precio de ese error se pagaría con columnas de fuego de cientos de metros de altura en el desierto iraquí, empezando por una coordenada que nadie esperaba: 73 Easting. ¿Estás listo para ver el día en que la leyenda del T-72 fue pulverizada? ¡Seguimos! Saddam Hussein no era estúpido. Había estudiado a Estados Unidos más que cualquier otro dictador. Recordaba perfectamente las imágenes de los helicópteros estadounidenses abandonando el tejado de la embajada en Saigón en 1975. Sabía que la opinión pública americana no soportaría miles de bolsas mortuorias. Por eso Saddam no pretendía derrotar a EUU en el campo de batalla. Solo necesitaba hacerles sangrar lo suficiente para que Washington se retirara por sí solo. Su plan se llamó Madre de todas las batallas, al-Ma'arik. La idea era simple pero extremadamente cruel: convertir Kuwait en una fortaleza gigantesca, cavar cientos de kilómetros de fosos antitanque, sembrar millones de minas, desplegar 51 de sus 66 divisiones a lo largo de la frontera Arabia Saudí-Kuwait. Delante pondría lo peor: reclutas forzosos milicianos chiíes, obligados a servir mera carne de cañón para absorber todo el fuego de la coalición. Cuando los americanos estuvieran exhaustos por las bajas, entonces las 8 divisiones de la Guardia Republicana, la verdadera élite, más de 120.000 hombres y 1.000 tanques modernos, lanzarían el contraataque definitivo y empujarían los cadáveres americanos al mar. Saddam estaba tan seguro que rozaba la arrogancia. Les dijo a sus generales: Estados Unidos no soportará 10.000 bolsas de nylon volviendo a casa. Huirán como en Beirut en 1983 o como en Somalia después. Incluso preparó la propaganda: miles de prisioneros americanos desfilarían por la televisión de Bagdad, igual que los pilotos derribados eran arrastrados y golpeados ante las cámaras. Y para asegurar que EUU pagaría caro, ordenó construir una línea de fuego de cientos de kilómetros, miles de barriles de petróleo enterrados bajo la arena, listos para encenderse y convertir el campo de batalla en un infierno. Preparó artillería química y amenazó con lanzar misiles Scud con cabezas biológicas contra Israel si lo acorralaban. En la mente de Saddam sería una guerra de desgaste larga, como la de Irán-Irak, ríos de sangre, montañas de cadáveres, y al final Estados Unidos tendría que sentarse a negociar. Creía haber visto el punto débil del superpoder: el miedo a morir. Pero Saddam pasó por alto un detalle diminuto y mortal. En 1991, el ejército estadounidense ya no era el de Vietnam. Y en el desierto occidental de Irak existía una tecnología recién nacida que ni la CIA imaginaba que cambiaría la guerra para siempre: el GPS. Estaba a punto de pagar su arrogancia. Con la misma división en la que había depositado toda su fe Tawakkalna ala Allah, mientras Saddam se sentaba en su búnker profundo en Bagdad, riéndose frente al mapa, convencido de haber cerrado todas las puertas en Riad, el general Norman Schwarzkopf trazaba una flecha roja absolutamente loca, una flecha de más de 400 kilómetros que rodeaba toda la línea defensiva iraquí y apuntaba directo al desierto occidental más inhóspito de Irak, el lugar donde los iraquíes estaban 100% seguros de que ningún tanque de la coalición se atrevería a aparecer. ¿Por qué estaban tan seguros? Porque era el infierno real. Sin carreteras, sin agua, sin referencias, solo arena movediza, tormentas de arena y dunas de 10-15 metros como murallas. Un coronel iraquí llegó a decir en una reunión de Estado Mayor: si los americanos toman ese camino, morirán de sed antes de vernos la cara.
Pero Schwarzkopf tenía algo que Saddam ni siquiera sabía que existía: GPS usado por primera vez a gran escala en combate. En 1991, el sistema GPS militar aún no estaba completo, solo 16 satélites, señal intermitente. Aún así, EEUU lo apostó todo. Compraron de urgencia miles de receptores civiles Magellan y Trimble pesados como ladrillos y los montaron en cada Abrams Bradley y camión de suministro. Cada compañía tenía un soldado apodado el Hombre de las Estrellas, que abrazaba una caja negra de 5 kilos y gritaba coordenadas al comandante. El plan se llamó Ave María por la izquierda. El 7-1 Cuerpo estadounidense y el 18 Cuerpo británico-francés darían el rodeo más largo por el oeste y cruzarían la frontera iraquí donde nadie lo esperaba. Luego girarían hacia el este y golpearían el flanco y la retaguardia de las 51 divisiones iraquíes que cavaban trincheras en la frontera saudí. Día G2, 22 de febrero de 1991. Miles de tanques y vehículos oruga comenzaron a moverse en silencio absoluto. Sin luces, sin radio, solo puntitos verdes parpadeando en pantallas GPS. Un teniente coronel americano recordaría: conducíamos en oscuridad total, solo veíamos la brújula y la caja del GPS. Parecíamos naves espaciales en el desierto. A las 04:30 del 24 de febrero de 1991, la punta de lanza 2.A División Acorazada estadounidense se enfrentó al último obstáculo, la berma, un muro de arena artificial de 15 metros levantado por Irak como frontera. Nadie sabía si los Abrams podrían superarlo. Y entonces, bajo una lluvia fría y fina, 140 Abrams de la primera brigada aceleraron al unísono. Los motores turbine rugieron, la arena voló. Un tanque volcó, 2 se atascaron, pero el resto pasó como demonios. En minutos, todo el 7-1 Cuerpo estaba dentro de Irak, a cientos de kilómetros de donde Saddam los esperaba. El Estado Mayor iraquí estuvo completamente ciego las primeras 48 horas. Seguían creyendo que la coalición atacaría de frente sus bolsas de aire. Cuando el primer satélite de reconocimiento detectó miles de tanques americanos ya en lo profundo del desierto occidental, un general iraquí exclamó: ¿cómo demonios llegaron ahí? Ese lugar solo lo visitan Alá y los demonios. El milagro GPS había convertido el desierto en autopista. Y ahora, el 7-1 Cuerpo estadounidense avanzaba a toda velocidad hacia la retaguardia de la Guardia Republicana, 60 kilómetros al día, en terreno que los iraquíes consideraban impenetrable. Solo les quedaban menos de 150 kilómetros para alcanzar a la división más elitista de todas, y se dirigían hacia una coordenada que entraría para siempre en los manuales de guerra. 04:30 del 24 de febrero de 1991. Lluvia fina, frío que corta la piel y silencio absoluto de radio. Miles de motores turbines rugieron al unísono como aullidos de lobo en el desierto. Desert Storm comenzó oficialmente. El 7-1 Cuerpo, 1 nueva división británica y 2.A acorazada estadounidense, nada más cruzar la frontera se topó con lo peor que podía imaginar. Irak, divisiones de infantería de tercera categoría, reclutas chiíes forzosos, sueldo de $5 al mes. AK oxidados sin siquiera agua. Cuando veían los faros de los Abrams a lo lejos, no disparaban, tiraban los fusiles, levantaban las manos y corrían a rendirse en masa. Hubo secciones estadounidenses que capturaron batallones enteros solo gritando por megáfono: «La ilaha illallah». Los iraquíes se arrodillaban y besaban la arena. En las primeras 24 horas, la coalición avanzó más de 100 kilómetros, casi sin resistencia seria. Los prisioneros eran tantos que los soldados americanos escribían números con rotulador en la espalda de cada uno para contarlos. Una compañía capturó 1.200 prisioneros en una sola mañana. Parecía más un desfile que una guerra. Pero en Riad, el general Franks, comandante del 7º Cuerpo, entró en pánico. Temía que la velocidad rompiera la formación, temía emboscadas, temía quedarse sin combustible en medio del desierto.
Así que dio una orden mortal: cada 10 kilómetros parar, formar perímetro defensivo y esperar nuevas órdenes. Usó las líneas de coordenadas Easting como limitador: no pasar del Easting 60, luego 65, luego 70. Los soldados americanos lo llamaron Frank's Speed Limit. Resultado: la velocidad cayó en picado de 60 km/h a menos de 20 km. Los tripulantes de los Abrams maldecían todo el día. ¿Contra quién estamos luchando? Contra la arena. Un teniente escribió con rotulador en la torreta de su Abrams: si no nos dejan ir rápido, ¿para qué coño nos pusieron turbinas? 48 horas valiosísimas se esfumaron. El factor sorpresa, el arma más poderosa de la coalición, se desvanecía. En Bagdad, hacia la tarde del 25 de febrero, la inteligencia iraquí por fin despertó. Satélites soviéticos, viejo amigo de Saddam, enviaron fotos. Miles de tanques americanos ya estaban muy al oeste, a punto de cortar toda la ruta de retirada de las 51 divisiones en Kuwait. Un coronel iraquí golpeó la mesa. Nos han flanqueado. Toda la Guardia Republicana quedará rodeada en 48 horas. Saddam fue despertado a medianoche. Solo salió una orden desde el búnker: usad las mejores tropas. Detened al sierno cuerpo americano a cualquier precio. Ni un paso atrás. La división mecanizada. Tawakkalna ala Allah. La más fuerte, la más orgullosa. La que nunca había perdido una batalla, recibió orden de desplazamiento urgente hacia el este. Llevaban más de 150 T-72 modernizados, cientos de BMP-2 y un único lema: morir en el sitio. Al final del 25 de febrero de 1991, ambos bandos estaban a menos de 14 kilómetros. Una tormenta de arena monstruosa se acercaba. La visibilidad cayó a decenas de metros. Nadie sabía que solo 18 horas después, en la coordenada 73 Easting, la historia de las batallas de tanques cambiaría para siempre. Noche del 25 de febrero de 1991. El desierto iraquí se convirtió en infierno. Una tormenta de arena nunca vista, viento de 70 km/h, arena horizontal como lluvia, visibilidad de 20-30 metros, a veces solo 5. Temperatura de 4 degrees. Los americanos la llamaron tormenta del infierno. Los iraquíes susurraban: Alá ha vendado los ojos del enemigo. La línea defensiva de la Guardia Republicana se extendía 90 kilómetros como un muro de acero final. En el centro estaba la división mecanizada. Tawakkalna ala Allah, el mayor orgullo de Saddam. No eran reclutas. Eran profesionales que habían aplastado divisiones iraníes en Al-Faw en 1988, que habían jurado con sangre morir antes que retroceder. Llevaban el emblema del león rugiente en el hombro y sus tanques pintados con In God We Trust en árabe. Su comandante, el general de división Salah Abud Mahmoud, envió el último mensaje a Bagdad: convertiremos este desierto en cementerio americano. Disponían de casi 200 T-72M, León de Babilonia, mejorados con blindaje reactivo, cañón de 125 mm capaz de disparar misiles antitanque 60 km en arena. Cientos de BMP-2, artillería autopropulsada 2S-1, misiles antitanque Fagot. Cavaron posiciones profundas en reverse slope clásico, tanques ocultos tras la ladera, solo asomando el cañón, listos para abrir fuego cuando el enemigo coronara la cresta. Frente a ellos, la 2.A división acorazada estadounidense Hell on Wheels, con los monstruos M1A1, Abrams, blindaje, composite Chobham, uranio. Empobrecido equivalente a 600-800 mm de acero cañón, de 120 mm disparando proyectiles, APFSDS a 1700 km, y lo más importante, sistema de visión térmica. Hughes, que veía a través de la tormenta como si fuera de día. Junto a los M2 Bradley con misiles TOW-2 y cañón de 25 mm,
formaban la pareja perfecta. Ver primero, disparar primero, matar primero. Al final del 25 de febrero, ambos bandos estaban a menos de 14 kilómetros. Ninguno sabía la posición exacta del otro. Solo sabían que al amanecer, si es que se veía el sol en la tormenta, una de las dos leyendas de tanques tendría que morir. En el vehículo de mando del capitán H.R. McMaster, el hombre que abriría la batalla, alguien había escrito con rotulador en el tablero: «Mañana escribiremos historia, o seremos historia». La tormenta seguía aullando, la arena seguía cegando, y el reloj marcaba los últimos segundos antes de que se abriera el infierno. 28 horas. La tormenta seguía rugiendo como miles de demonios. Visibilidad real, 20-30 metros. El capitán H.R. McMaster, 28 años, comandante de Eagle Troop. 9 Abrams, Plastor 12. Bradley lideraba la punta de reconocimiento de todo el 7º Cuerpo. McMaster no sabía que acababa de cruzar la coordenada 73 Easting y que a solo 800 metros, tras una suave cresta al este, aguardaba toda una compañía de T-72 de la Tawacalna. 14:31. Los dos Bradley de reconocimiento coronan la cresta. En la pantalla térmica, el artillero ve de repente decenas de puntos rojos brillantes emergiendo de la cortina de arena. 28 T-72, en posición reverse slope, cañones cargados listos para abrir fuego en cuanto asomaran cabezas americanas. El Bradley informa inmediatamente: «Contacto, múltiples T-72, 800 metros al este». McMaster solo alcanzó a decir por radio interna: «Este es el momento por el que nos pagan. Adelante y destrúyanlos». 14:32. Los 9 Abrams suben la cresta como una manada de lobos. Al coronar la visión es dantesca no una compañía, casi una brigada entera de T-72 y BMP extendida ante ellos a solo 1.500-2.000 metros. Los iraquíes aún no han reaccionado porque no ven nada en la tormenta. McMaster grita por radio: «Fire, fire on the way». 9 proyectiles de uranio empobrecido salen al unísono. 9 columnas de fuego se alzan a la vez. En los siguientes 45 segundos, Eagle Troop dispara sin parar. Cada Abrams dispara 2-3 proyectiles por minuto con 100% de acierto. Los T-72 iraquíes arden en sus posiciones, muchos explotan lanzando la torreta por los aires. Los soldados iraquíes entran en pánico. Algunos T-72 intentan girar la torreta, pero su estabilización es lenta y los visores ópticos están cegados por la arena. Disparan prácticamente a ciegas. Sus proyectiles de 125 mm pasan a decenas de metros. Un artillero de T-72 contó después: «Solo oíamos explosiones y veíamos fuego, no sabíamos dónde estaba el enemigo». En solo 23 minutos, Eagle Troop destruye 50 tanques y vehículos blindados iraquíes sin perder uno solo. McMaster sigue avanzando empujando con su tanque los restos humeantes de los T-72 a los lados como si limpiara la carretera. Al mismo tiempo, 8 kilómetros al norte, Ghost Troop hace algo aún más loco. 2 Bradley de reconocimiento se meten por error en medio del área de concentración de un batallón entero de T-72. En vez de retroceder, disparan sus 8 misiles TOW y destruyen 8 tanques en segundos. El teniente Andy Kilgore lidera 4 Abrams que cargan a través del humo, aparecen a 500 metros de la formación iraquí y abren fuego sin piedad. 42 minutos después, el batallón iraquí ya no tiene ni un solo vehículo operativo. En todo el frente de 73 Easting se repite la pesadilla. Los tanques iraquíes que intentan maniobrar se convierten en blancos perfectos en las pantallas térmicas de los Abrams. Algunos T-72 reciben 5 impactos antes de arder. Otros intentan huir y son perseguidos por Bradley que les rompen las orugas. 1600 horas. La batalla termina oficialmente. Eagle y Ghost Troop
han aniquilado prácticamente todo el flanco derecho de la división Tawakalna. Bajas estadounidenses, 0 tanques perdidos. Un muerto fuego amigo, unos pocos heridos leves. Bajas iraquíes, más de 1000 muertos y heridos de casi 200 vehículos blindados, solo escaparon menos de 30. En medio de la tormenta que aún aullaba un soldado raso estadounidense, bajó de su Abrams, miró los hierros negros humeantes y murmuró: «Bienvenidos al siglo XXI, cabrones». 16:30 horas del 26 de febrero de 1991. La tormenta aún no se ha calmado, pero en 73. Easting, el aire es irrespirable por el olor a petróleo quemado y carne asada. Más de 160 tanques y vehículos blindados iraquíes yacen esparcidos en apenas 10 kilómetros. Muchos T-72 siguen ardiendo, las municiones explotan sin parar formando columnas de fuego de decenas de metros. Cadáveres de soldados Tawakalna salpican el terreno junto a sus máquinas, algunos aún intentaban salir gateando de torretas al rojo vivo. Ya no se oyen disparos, solo el zumbido constante de las turbinas de los Abrams, como si acabaran de dar un paseo. La división Tawakalna Allah, a la que Saddam llamaba la espada más afilada de la nación árabe, había sido borrada del mapa en 90 minutos. De casi 200 vehículos blindados al mediodía, solo sobrevivieron menos de 24 que huyeron hacia el norte en pánico. El comandante de la división, general Salah Abud Mahmoud, fue capturado vivo en su vehículo de mando. Estaba inmóvil, ojos en blanco, murmurando oraciones cuando los soldados americanos lo sacaron. Pero la victoria del 7º Cuerpo estadounidense no fue tan completa como parecen los números. Precisamente esos 90 minutos sangrientos retrasaron casi 20 horas valiosísimas el avance de todo el cuerpo. El general Franks, temiendo que quedaran fuerzas iraquíes ocultas, ordenó parar para limpiar el campo de batalla y esperar al día siguiente. Esas 20 horas bastaron para que decenas de divisiones iraquíes restantes en Kuwait recibieran la orden de retirada urgente. Miles de tanques, camiones y piezas de artillería se lanzaron a la autopista 80 hacia Basora, formando una columna de más de 100 kilómetros que luego se conocería como la Carretera de la Muerte. Si el 7º Cuerpo hubiera seguido avanzando de inmediato, podrían haber cortado completamente la retirada y aniquilado casi todo el ejército iraquí in situ. Pero por lo sangriento de 73 Easting, por la cautela excesiva de Franks y porque la Tawakalna luchó hasta el último hombre, Saddam se salvó. El verdadero precio de esta batalla no está en los tanques quemados, sino en los 12 años siguientes. En 1991, Saddam aún tenía suficiente guardia republicana para aplastar las revueltas chiíes y kurdas y mantenerse en el trono. En 2003, cuando EU volvió, ya no encontraron a la Tawakalna ni a los T-72, precisamente porque los habían encontrado en 1991 y dejaron sobrevivir al régimen. 73 Easting demostró de forma brutal que la tecnología puede vencer a la táctica, que la visión térmica puede vencer al acero, que el GPS puede vencer al desierto. Pero la guerra nunca termina con una sola batalla. La última anécdota, la más divertida y a la vez la más amarga: días después, un oficial iraquí prisionero fue subido a un Bradley para ser trasladado. El conductor estadounidense, un chaval de 19 años, señaló la foto de Erwin Rommel pegada en el tablero y se burló. «Perdisteis porque no estudiasteis bien a Rommel. Él enseñó que nunca hay que dejarse flanquear». El prisionero miró fijamente la foto y respondió lentamente en un inglés entrecortado: «Rommel nunca se enfrentó a un Abrams». 73. Easting no fue solo la última gran batalla de tanques del siglo XX. Fue la declaración de que la era de la guerra blindada tradicional había muerto. Y al mismo tiempo fue el recordatorio de que a veces la mayor victoria en el campo de batalla siembra la semilla de la mayor catástrofe futura. El 26 de febrero de 1991, en una coordenada sin nombre llamada 73 Easting, en apenas 90 minutos, la historia de las batallas de tanques se cerró para siempre. Las columnas de fuego de los T-72 calcinados en el desierto no solo incineraron a la división más elitista de Saddam, sino que quemaron también la ilusión de que el blindaje grueso y la voluntad humana podían vencer a la tecnología. Abrams GPS.
visión térmica, los tres anunciaron que el viejo estilo de guerra mecanizada había muerto. Pero la muerte de la Tahuacalna no fue en vano. Precisamente su sacrificio hasta el último hombre le compró a Saddam 12 años más de trono y sembró la semilla de la guerra de Irak de 2003. La guerra que todos sabemos cuánto costó en sangre y lágrimas. 73. Hastings no fue solo la mayor batalla de tanques. Fue también una advertencia: la victoria en el campo de batalla nunca es el punto final. Acabáis de ver una de las batallas más estudiadas de la historia militar moderna. Si os habéis quedado boquiabiertos emocionados o simplemente no os creéis que esto ocurriera de verdad, haced 3 cosas ahora mismo. Dad un like bien fuerte para que sepamos que os gusta la serie. Suscribíos y activad la campana porque el próximo vídeo será aún más loco: la batalla en la que los propios americanos reconocen: ese día casi perdimos de forma catastrófica. Dejad en comentarios: ¿quién creéis que ganaría hoy entre un T-14 Armata ruso y un Abrams? Nos vemos en el próximo vídeo cuando nos sentaremos juntos en la cabina de un tanque, donde un solo error puede cambiar el mundo. Esto es Battleforge Legends. El campo de batalla nunca duerme, y nosotros tampoco. See you on the next battlefield.